El apartamento de don Ricardo, ubicado en el tercer piso de un edificio antiguo, pero bien conservado, en el barrio de Triana, en Sevilla, era un santuario de quietud y memorias. Las paredes, de un blanco inmaculado, estaban adornadas con grabados de escenas taurinas y fotografías sepia de parientes ya idos, cuyos rostros, desdibujados por el tiempo, sonreían desde marcos de madera tallada. El aire, incluso en pleno verano sevillano, siempre tenía un ligero toque a azahar y a cera pulida, una mezcla que don Ricardo había llegado a asociar con la esencia misma de su existencia. Había vivido allí durante más de 40 años, desde que su esposa, doña Carmen, había fallecido, dejándolo en una soledad que, con el paso del tiempo, se había transformado en una cómoda rutina. Don Ricardo, un hombre de 78 años con el cabello ralo y plateado, y unas arrugas profundas que surcaban su rostro, testimonio de una vida vivida con una mezcla de alegría y melancolía, pasaba sus días en una cadencia predecible. Sus mañanas comenzaban con el suave ronroneo de Pelusa, su gato atigrado de ojos verdes penetrantes, que se acurrucaba en su pecho tan pronto como sentía el primer rayo de sol colarse por la ventana del dormitorio. Pelusa no era solo una mascota, era el corazón latente de su hogar, la única criatura que compartía su silencio y sus escasas pero profundas alegrías. El gato, con su caminar sigiloso y su elegancia innata, era una sombra constante de don Ricardo, siguiéndolo de la cocina al salón, del salón al pequeño balcón, donde don Ricardo solía sentarse a leer el periódico mientras el sol de la mañana calentaba su piel. La rutina de don Ricardo era sencilla. Después de un desayuno ligero de tostadas con aceite de oliva y café con leche, se dedicaba a regar las macetas de geranios y claveles que adornaban su balcón, un pequeño oasis de color en la fachada de piedra. Pelusa, ajeno a la prisa del mundo exterior, se estiraba perezosamente en el alféizar de la ventana, observando el ir y venir de los transeúntes con una indiferencia majestuosa. Don Ricardo a menudo se encontraba hablando con Pelusa, contándole sus pensamientos, sus preocupaciones, las noticias del día. El gato, con un parpadeo lento o un suave roce contra su pierna, parecía entender cada palabra, ofreciendo una compañía más auténtica y sincera que la de muchos seres humanos que había conocido. Esta conexión tácita era un bálsamo para su alma, un ancla en la deriva de sus últimos años. La soledad para don Ricardo no era una carga, sino una elección, o al menos así lo había llegado a ver. No tenía hijos, y sus parientes vivos más cercanos eran un puñado de sobrinos nietos lejanos, con quienes apenas mantenía contacto, salvo por una excepción, doña Isabel. Isabel era la hija de su difunta hermana, una mujer de unos 40 años, elegante y ambiciosa, cuya presencia en la vida de don Ricardo era tan predecible como el cambio de estación. Sus visitas, siempre anunciadas con una llamada telefónica formal, eran esporádicas, pero invariablemente venían cargadas de una mezcla de cortesía forzada y una curiosidad apenas disimulada sobre el estado de la salud de don Ricardo y, lo que era más importante para ella, el de sus finanzas. Isabel no disimulaba su desinterés por la vida sencilla de su tío abuelo. Sus ojos a menudo se posaban en los muebles antiguos, en los cuadros, en los objetos de valor sentimental que para don Ricardo representaban toda una vida, pero que para ella eran meros activos a monetizar. Su conversación giraba invariablemente en torno a sus propios logros, sus viajes de negocios, la educación de sus hijos, siempre con un matiz de superioridad que don Ricardo encontraba profundamente irritante. Y Pelusa, el fiel compañero de don Ricardo, era un constante motivo de desaprobación para Isabel. «Tío, ¿no cree que ese gato ya está muy mayor para tenerlo en casa? Suelta mucho pelo y huele a animal», había dicho una vez,
con un tono de voz que implicaba que Pelusa era poco más que una molestia insalubre. Don Ricardo había respondido con un silencio gélido, su mirada fija en el rostro impávido de su sobrina, sintiendo cómo una punzada de resentimiento se instalaba en su pecho. Él sabía que Isabel estaba esperando el día en que él ya no estuviera, el día en que el apartamento y todo lo que contenía pasaría a sus manos. Era la única heredera directa que le quedaba. Y ella se lo recordaba con cada visita, con cada pregunta sobre su testamento, con cada preocupación fingida por su bienestar. Don Ricardo, sin embargo, no era un hombre ingenuo. Había visto suficiente de la vida para entender las motivaciones humanas, y la ambición de Isabel era tan transparente como el cristal. Había redactado un testamento hacía años, siguiendo el consejo de su difunto abogado, en el que dejaba todo a Isabel, un acto de costumbre, de tradición familiar, más que de afecto genuino. Pero la idea de que todo lo que había construido, todo lo que representaba su vida, cayera en manos de alguien que despreciaba lo que él amaba, le generaba una profunda inquietud. Un martes por la mañana, la rutina de don Ricardo se rompió abruptamente. Se había levantado como de costumbre, pero al intentar alcanzar la cafetera, una punzada aguda en el pecho lo detuvo en seco. Un sudor frío perló su frente y la habitación comenzó a girar. Pelusa, que dormía a sus pies, levantó la cabeza, sus ojos verdes fijos en su amo con una intensidad inusual, como si presintiera la angustia que lo invadía. Don Ricardo intentó aferrarse a la encimera, pero sus piernas cedieron y se desplomó lentamente hasta el suelo, con Pelusa frotándose contra su mano, maullando con una urgencia que nunca antes le había escuchado. El dolor se intensificó, un peso opresivo que le robaba el aliento. Con un esfuerzo supremo, logró alcanzar su teléfono móvil y marcar el número de emergencias. Sus últimas imágenes conscientes antes de la llegada de la ambulancia fueron el rostro preocupado de Pelusa y la tenue luz del sol que se colaba por la ventana. El viaje en ambulancia fue un borrón de luces intermitentes y voces distantes. El hospital, un laberinto de pasillos asépticos y olores a desinfectante, lo envolvió en una atmósfera de fría eficiencia. Don Ricardo se encontró en una camilla, luego en una cama conectado a máquinas que emitían pitidos rítmicos y mostraban gráficos incomprensibles. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Estaba solo, en un lugar desconocido, con su cuerpo traicionándolo. Su mente, sin embargo, no dejaba de pensar en Pelusa. ¿Quién lo alimentaría? ¿Quién le abriría la puerta del balcón para que tomara el sol? La angustia por su fiel compañero era casi tan intensa como el dolor físico. Los días en el hospital transcurrieron con una lentitud exasperante. Los médicos y enfermeras, figuras amables pero impersonales, entraban y salían de su habitación, realizándole pruebas, administrándole medicamentos. Le diagnosticaron una arritmia cardíaca, no grave, pero que requería supervisión y medicación. Poco a poco, don Ricardo fue recuperando fuerzas, pero su espíritu se sentía lánguido. La ausencia de Pelusa era un hueco constante en su corazón. Fue en la tarde del tercer día cuando doña Isabel hizo su aparición. Había sido notificada por el hospital, ya que don Ricardo la había puesto como contacto de emergencia a regañadientes hace muchos años. Entró en la habitación con su habitual porte impecable, vestida con un traje de lino beige y llevando un bolso de marca. Su rostro, aunque mostraba una ligera preocupación, parecía más molesto por la interrupción de su día que verdaderamente afligido. «Tío Ricardo, qué susto nos ha dado. ¿Cómo se encuentra?», dijo con una voz que sonaba un poco demasiado alta para la quietud de la habitación. Se acercó a la cama, pero mantuvo una distancia prudente, como si temiera contagiarse de la debilidad de su tío. Don Ricardo, con la voz aún un poco débil,
Intentó esbozar una sonrisa. Mejor, Isabel, mucho mejor. Gracias por venir. Su mirada, sin embargo, delató su preocupación. Isabel, has podido pasar por el apartamento. ¿Sabes algo de Pelusa? No he podido dejarle comida suficiente y me preocupa muchísimo que esté solo. La pregunta sobre Pelusa fue como una chispa en un barril de pólvora para Isabel. Su expresión se endureció visiblemente y un ligero tic apareció en su ojo izquierdo. ¡Ay, tío, por favor! ¿En serio se preocupa por ese gato en un momento como este? Usted está en el hospital con una afección cardíaca y su primera preocupación es un insignificante animal doméstico. Por supuesto que no he ido. Tengo cosas más importantes que hacer que ir a alimentar a un menino viejo y estúpido. Su voz subió de tono y sus gestos se volvieron más amplios, denotando su exasperación. Además, ¿para qué sirve un gato? Es un animal inútil. Solo come y duerme. No produce nada. No aporta nada. Cuando usted no esté, me desharé de él. No se preocupe por eso. No voy a tener un animal que suelta pelos por toda la casa y que no tiene ninguna utilidad práctica. A lo mejor lo doy a alguna protectora, si es que lo quieren. Pero lo más probable es que tenga que... Bueno, ya veremos. Las palabras de Isabel cayeron como piedras sobre don Ricardo. Un animal inútil. La frase resonó en su mente, una y otra vez. Inútil. Pelusa, que había sido su única compañía, su consuelo silencioso, el ser que le había brindado amor incondicional durante años, era inútil para Isabel. La crueldad en sus palabras, la absoluta falta de empatía, la desconsideración total por los sentimientos de don Ricardo hacia su gato, lo golpearon con una fuerza que superaba cualquier dolor físico. Don Ricardo la miró, sus ojos ahora no solo cansados, sino también llenos de una fría determinación. La máscara de preocupación de Isabel se había desprendido, revelando la verdadera cara del desprecio y la codicia. Isabel, dijo don Ricardo, su voz baja, casi un susurro, pero cargada de una resonancia que ella no percibió. Pelusa no es inútil. Pelusa es mi familia. Ha estado conmigo cuando nadie más lo ha hecho. Isabel soltó una risa corta y despectiva. Por favor, tío, un gato no es familia. La familia somos nosotros, los que nos preocupamos por su herencia, por lo que va a pasar con sus cosas. Debería estar pensando en eso, en organizar sus papeles, no en un animal. Se acercó un poco más, su voz ahora más suave, pero con un tono manipulador. Mire, tío, cuando usted esté mejor, podemos sentarnos y hablar de todo eso. Yo me encargaré de todo. Sé que tiene un testamento antiguo, pero quizás necesite actualizarlo, asegurarse de que todo esté en orden. Ya sabe, para evitar problemas futuros. No querrá que haya disputas por sus bienes, ¿verdad? Yo puedo ayudarle con eso. Conozco a un abogado excelente que podría agilizar los trámites. Don Ricardo no respondió. Sus ojos se habían posado en la ventana, en el cielo azul que se vislumbraba a través de los cristales. La conversación con Isabel había encendido una chispa en su interior, una idea que había estado latente y que ahora, con la brutalidad de sus palabras, cobraba una forma nítida y poderosa. La venganza, pensó, no siempre tenía que ser ruidosa o violenta. A veces, la más dulce de las revanchas se cocinaba a fuego lento, con una precisión silenciosa, y se servía fría, muy fría. La idea de dejarle todo a Isabel, a esa mujer que despreciaba lo más preciado para él, era ahora insoportable. No iba a permitirlo. Pelusa, su fiel, su querido Pelusa, merecía más, mucho más. Minutos después, Isabel, al ver que don Ricardo se había sumido en un silencio pensativo y asumiendo que estaba contemplando sus sabios consejos, se despidió con una sonrisa artificial y la promesa de volver pronto, lo que significaba cuando tuviera tiempo libre. Don Ricardo apenas la escuchó. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, se sintió invadido por una claridad sorprendente.
Su mente, que había estado nublada por la enfermedad y la preocupación, ahora funcionaba con una agudeza inusual. Pidió a la enfermera de turno, una joven amable y atenta llamada Elena, si podía hacer una llamada. Elena, con su uniforme impecable y una sonrisa genuina, se acercó a la cama. Claro, don Ricardo. ¿Necesita algo en particular? Sí, querida. Necesito contactar a mi... Sí, querida. Necesito contactar a mi abogado. Es urgente y preferiría que fuera alguien discreto. No quiero a los abogados de siempre que me ha recomendado mi sobrina. Elena, con una expresión de genuina preocupación, asintió. Entiendo, don Ricardo. No se preocupe. Conozco a un abogado de confianza, un hombre mayor, muy respetado en el barrio. Lleva los asuntos de mi familia desde hace años y es de una discreción absoluta. Se llama don Manuel Ortiz. Si quiere, puedo llamarle y explicarle que usted necesita una visita urgente. Don Ricardo asintió con gratitud. Se lo agradecería enormemente, Elena. Dígale que es un asunto de suma importancia relacionado con mi testamento. Y si no es mucha molestia, podría ser mañana por la mañana. Me siento un poco más fuerte por las mañanas. Por supuesto, don Ricardo. Haré la llamada ahora mismo. Elena salió de la habitación y don Ricardo se recostó, la mente ya trabajando en los detalles de su plan. La imagen de Isabel llamando a Pelusa inútil se repetía en su cabeza, alimentando su determinación. No más. A la mañana siguiente, tal como lo había prometido Elena, don Manuel Ortiz apareció en la habitación de don Ricardo. Era un hombre de unos 60 años, con un rostro afable enmarcado por unas gafas de montura fina y un cabello escaso pero pulcramente peinado. Vestía un traje de lino impecable y llevaba un maletín de cuero que parecía tan antiguo como él. Saludó a don Ricardo con una sonrisa amable y extendió una mano firme. Don Ricardo, es un placer conocerle, aunque lamento las circunstancias. Elena me ha hablado de usted. Dice que necesita asesoramiento urgente. Su voz era pausada y tranquilizadora. Don Ricardo, sintiéndose un poco más animado, le invitó a sentarse en la silla junto a la cama. Gracias por venir, don Manuel. Sí, es urgente. Se trata de mi testamento. Tengo uno antiguo, pero quiero cambiarlo por completo. Necesito redactar uno nuevo y quiero que sea muy peculiar. Don Manuel levantó una ceja, una ligera sonrisa asomando en sus labios. Peculiar, dice. He visto muchos testamentos peculiares en mi carrera, don Ricardo. Dígame, ¿qué tiene en mente? Don Ricardo tomó un respiro profundo. Quiero dejar todo, absolutamente todo a mi gato Pelusa. El abogado parpadeó y la sonrisa se le borró del rostro. Se acomodó las gafas y miró a don Ricardo con una mezcla de curiosidad y seriedad. Comprendo, don Ricardo. Es una petición inusual. Permítame explicarle la situación legal en España. Los animales, según nuestra legislación, son considerados bienes muebles, no sujetos de derecho. Es decir, no pueden heredar directamente. Un gato no puede firmar un contrato, abrir una cuenta bancaria o poseer propiedades. El corazón de don Ricardo se hundió un poco. ¿Entonces no puedo? ¿No hay forma? Don Manuel levantó una mano indicando que continuaría. No, directamente. Pero hay formas de asegurar el bienestar de Pelusa y que sus deseos se cumplan. Lo que podemos hacer es establecer un fideicomiso o un legado con carga. Es decir, usted podría nombrar a una persona de su confianza como heredera universal, pero con la obligación expresa y detallada de cuidar de Pelusa y de administrar sus bienes para el beneficio exclusivo del animal durante toda la vida del gato. Podríamos incluir cláusulas muy específicas sobre su alimentación, sus cuidados veterinarios, su alojamiento e incluso la obligación de enterrarlo dignamente. Se asignaría una parte de su patrimonio para garantizar que estos gastos se cubran. Si esa persona no cumple, el testamento podría estipular que los bienes pasen a otra persona o institución, o incluso a una protectora de animales,
con la misma carga. Los ojos de don Ricardo se iluminaron. Eso es perfecto. Un legado con carga. Eso es exactamente lo que quiero. Quiero que Pelusa viva el resto de su vida con todas las comodidades, sin que le falte de nada. Y quiero que se asegure de que nadie, absolutamente nadie, pueda desentenderse de él, o peor aún, deshacerse de él como si fuera un objeto inútil. La última frase la pronunció con un matiz de amargura. «Comprendido, don Ricardo», dijo don Manuel, sacando una libreta y un bolígrafo de su maletín. «Necesitaremos nombrar a una persona de su absoluta confianza para que sea la encargada de este fideicomiso, el albacea o la fiduciaria. Alguien que no solo sea honesta, sino que también tenga un verdadero amor por los animales, y en particular por Pelusa. ¿Tiene a alguien en mente?» Don Ricardo pensó un momento. Isabel, por supuesto, estaba descartada. No tenía otros parientes cercanos en quienes confiara. Sus ojos se posaron en la puerta, por donde Elena, la enfermera, solía entrar con su sonrisa amable. Elena había preguntado por Pelusa, había mostrado preocupación. Era una persona joven, con un futuro por delante, y parecía tener un buen corazón. «Sí, creo que sí», dijo don Ricardo. «La enfermera que me atiende, Elena, es una muchacha muy atenta y se ha preocupado por mi gato. Creo que ella sería la persona ideal. ¿Cree que sería posible?» Don Manuel asintió. «Totalmente posible. Don Ricardo, necesitaríamos su consentimiento, por supuesto. Podríamos contactarla y explicarle la situación. Si ella acepta, la nombraríamos como fiduciaria y heredera con la carga de cuidar de Pelusa. Y en caso de que ella no pudiera o no quisiera o falleciera antes que Pelusa, podríamos nombrar a un sustituto o incluso una institución. ¿Le parece bien?» «Me parece perfecto», dijo don Ricardo, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. La idea de que Pelusa estuviera protegido incluso después de su muerte le brindaba una paz que no había sentido en mucho tiempo. «Quiero que se especifique hasta el último detalle. ¿Qué tipo de comida? Las visitas al veterinario al menos una vez al año, juguetes, rascadores. Quiero que tenga la mejor vida posible». Don Manuel tomó notas meticulosamente. Por supuesto, cuanto más detallado sea, menos margen habrá para interpretaciones o incumplimientos. Y en cuanto a su sobrina, doña Isabel, ¿quiere que se le excluya explícitamente del testamento? «Sí», dijo don Ricardo con firmeza. «Quiero que quede bien claro que no heredará nada, nada en absoluto, ni un solo céntimo. Su desprecio por Pelusa y su ambición desmedida me han dejado claro que no es digna de lo que he construido». Mientras don Manuel y don Ricardo discutían los pormenores del Nuevo Testamento, la vida en el 100 hospital continuaba. Las visitas de Isabel se volvieron más frecuentes, casi diarias, aunque su preocupación seguía siendo superficial. Cada vez que entraba en la habitación, sus ojos escaneaban el lugar, como si buscara alguna señal, algún indicio de lo que don Ricardo estaba haciendo. A menudo, su conversación giraba de nuevo hacia el testamento. «Tío Ricardo, ¿ha pensado en lo que le dije sobre actualizar sus papeles para que todo esté en orden? Un abogado de confianza podría venir a verle aquí en el hospital. Agilizaríamos todo». Isabel se sentaba en la silla, a una distancia prudente, con un tono de voz dulzón que don Ricardo ahora encontraba nauseabundo. Don Ricardo, con una sonrisa enigmática, respondía: «No te preocupes, Isabel, ya estoy en ello, ya estoy organizando mis papeles». Nunca le daba detalles, disfrutando de la ligera confusión que se reflejaba en el rostro de su sobrina. La venganza, en efecto, se servía fría, y el silencio de don Ricardo era un plato que Isabel no sabía cómo digerir. Un día, Isabel intentó ir un paso más allá. «Tío, mire, si necesita algo del apartamento, yo podría ir a buscarlo. Quizás algunos documentos importantes, las escrituras de la casa. Así no tiene que preocuparse por eso». Su voz era demasiado casual,
sus ojos demasiado inquisitivos. Don Ricardo la miró fijamente. No, Isabel, no es necesario. Mis documentos están seguros. Y en cuanto a Pelusa, no te preocupes por él. Ya he tomado medidas para asegurar su bienestar. La mención de Pelusa y la calma en la voz de don Ricardo hicieron que el tic en el ojo de Isabel se hiciera más pronunciado. ¿Medidas? ¿Qué medidas, tío? Su tono era ahora más agudo, una mezcla de curiosidad y alarma. Medidas, repitió don Ricardo, sin dar más explicaciones. Disfrutaba de la incertidumbre que había sembrado. Mientras tanto, don Manuel había contactado a Elena. La enfermera, al principio, se mostró sorprendida, casi incrédula, cuando el abogado le explicó la propuesta de don Ricardo. Don Ricardo quiere que yo sea la responsable de su gato y de su herencia para el gato. Don Manuel asintió. Exactamente. Es una responsabilidad considerable, Elena, pero también un acto de gran confianza por parte de don Ricardo. Él ve en usted la persona idónea para asegurar el bienestar de Pelusa y cumplir con sus últimos deseos. Se le asignarían fondos suficientes para cubrir todos los gastos del gato de por vida y una remuneración justa por su tiempo y dedicación. Elena pensó en don Ricardo, en su soledad, en el amor que sentía por ese pequeño felino atigrado. Pensó en la visita de Isabel, en sus palabras crueles. Acepto, dijo finalmente, con una convicción que la sorprendió a ella misma. Acepto, don Manuel. Me siento honrada de que don Ricardo confíe en mí de esa manera. Una vez que Elena dio su consentimiento, el proceso de redacción del testamento se aceleró. Don Manuel visitó a don Ricardo varias veces, cada una de ellas para afinar los detalles. Se especificó el tipo de pienso, las visitas semestrales al veterinario, un fondo para emergencias médicas, incluso la instrucción de que Pelusa debía tener acceso a un balcón soleado y que si don Ricardo no estaba, se le permitiera dormir en su cama. Se establecieron cláusulas para la supervisión del cumplimiento de estas condiciones, con revisiones anuales por parte de un notario. La exclusión de Isabel y cualquier otro pariente era explícita, sin dejar lugar a dudas. Don Ricardo también le pidió a Elena un favor más. Elena, con todo esto, sigo preocupado por Pelusa. ¿Estará bien? ¿Ha podido alguien ir a darle de comer? Elena, con una sonrisa comprensiva, le aseguró. No se preocupe, don Ricardo. Ya me encargué de eso. Llamé a una vecina suya, la señora Carmen, que vive en el piso de abajo. Es una señora encantadora. Le expliqué la situación y se ofreció a ir a su apartamento a diario para alimentar a Pelusa y asegurarse de que esté bien. Incluso me mandó una foto del gatito ayer. Está perfectamente, don Ricardo, aunque un poco echándole de menos. La noticia fue un bálsamo para el alma de don Ricardo. La imagen de Pelusa, sano y salvo, aunque echándole de menos, le dio una fuerza renovada. Finalmente, llegó el día de la firma. Don Manuel acudió con el notario y una copia final del testamento. Elena estaba presente como testigo, con su uniforme impecable y una expresión de seriedad. El notario leyó en voz alta cada cláusula, cada detalle, asegurándose de que don Ricardo comprendiera plenamente el alcance de sus decisiones. Cuando llegaron a la parte donde se desheredaba a Isabel y se establecía el fideicomiso para Pelusa, Elena sintió una punzada de asombro, a pesar de que ya conocía el plan. La magnitud de la decisión de don Ricardo, la fría y calculada venganza, era impresionante. Don Ricardo, con la mano firme a pesar de la debilidad de su cuerpo, firmó el documento. Era un acto de liberación, un triunfo silencioso sobre la codicia y el desprecio. Elena firmó como testigo, y luego el notario y don Manuel hicieron lo propio. El Nuevo Testamento era oficial. Pocos días después, los médicos dieron el alta a don Ricardo. Su arritmia estaba controlada, y aunque aún debía descansar, la determinación en su espíritu era palpable.
Se despidió de Elena con una profunda gratitud. Gracias por todo, Elena. De verdad, no sé qué habría hecho sin usted. Y por Pelusa, muchas gracias. No hay de qué, don Ricardo. Ha sido un placer cuidarle. Y no se preocupe por Pelusa. Será un honor. Elena le dedicó una sonrisa genuina. Don Ricardo regresó a su apartamento en Triana. La señora Carmen, la vecina, ya había abierto la puerta. En cuanto don Ricardo entró, un borrón atigrado se lanzó hacia él, maullando con desesperación y frotándose contra sus piernas. Pelusa. Don Ricardo se agachó con dificultad y abrazó al gato, sintiendo la calidez de su pelaje y el ronroneo vibrante contra su pecho. «Mi querido Pelusa», susurró, las lágrimas asomando a sus ojos. «Ya estoy aquí, y todo va a estar bien». Los días siguientes transcurrieron en una calma aparente. Don Ricardo se recuperaba lentamente, disfrutando de la compañía de Pelusa, que no se separaba de él. El gato era su sombra, su consuelo y ahora su heredero. Isabel, sin embargo, no tardó en percibir un cambio. Las llamadas de don Ricardo eran menos frecuentes, su tono más distante. Cuando lo visitó en el apartamento una semana después de su alta, notó una nueva firmeza en su mirada. Don Ricardo ya no era el anciano vulnerable que había encontrado en el hospital. Había algo en él, una chispa de desafío que la inquietaba. «Tío, me alegra verle tan recuperado», dijo Isabel con su habitual sonrisa forzada, mientras sus ojos se posaban en los objetos del salón. «Por cierto, pudimos hablar de lo del testamento. Recuerdo que me dijo que estaba organizando sus papeles. ¿Quiso decir que ya ha hecho algo al respecto?» Su voz, a pesar de su esfuerzo por sonar casual, tenía un matiz de urgencia. Don Ricardo le sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, Isabel, ya está todo organizado. No tienes que preocuparte por eso». La respuesta, tan concisa y carente de detalles, puso a Isabel en guardia. Su expresión cambió. «¿Y qué significa eso, tío? ¿Ha actualizado su testamento? ¿Ha hablado con un abogado? Porque yo le ofrecí mi ayuda, ya sabe». «Lo sé, Isabel. Agradezco tu preocupación, pero ya me encargué yo». Don Ricardo, mientras acariciaba a Pelusa, que dormía plácidamente en su regazo, sintió una satisfacción profunda. Isabel se levantó, su paciencia agotándose. «Tío, no entiendo por qué tanto misterio. ¿Qué ha hecho? Soy su única pariente directa, la persona que se preocupa por usted». «Te preocupas por lo que vas a heredar, Isabel. No es lo mismo». La voz de don Ricardo era tranquila, pero cortante como el cristal. La sangre de Isabel hirvió. «¿Cómo se atreve a decir eso? Soy su familia». «Sí, eres mi familia, pero no la única que se preocupa por mí. Y ahora, si me disculpas, Pelusa y yo vamos a tomar nuestra siesta. Hemos tenido un día largo». Don Ricardo cerró los ojos, indicando que la conversación había terminado. Isabel lo miró con furia contenida. Sabía que algo había cambiado, que su tío había hecho algo. La incertidumbre la carcomía. Se despidió abruptamente y salió del apartamento, la mente trabajando febrilmente. Su intuición, entrenada en años de transacciones y negociaciones, le decía que don Ricardo había jugado una carta que ella no esperaba y no iba a quedarse de brazos cruzados. Tenía que averiguar qué había hecho y rápido. La calma de don Ricardo era, para Isabel, una declaración de guerra y ella estaba dispuesta a contraatacar. La inquietud de Isabel no era infundada. El cambio en don Ricardo era palpable, una quietud contenida que rozaba lo desafiante. No era el anciano frágil y manipulable que ella había creído conocer. La semilla de la sospecha, sembrada por la enigmática calma de su tío, germinó rápidamente en una obsesión. Isabel no podía permitirse la incertidumbre. Su futuro, su posición social, dependían en gran medida de esa herencia que consideraba suya por derecho. Los días se convirtieron en semanas. Isabel intensificó sus visitas, disfrazando su curiosidad con una efusividad forzada.
Intentaba sonsacarle a don Ricardo cualquier detalle, cualquier pista sobre la organización de papeles que él había mencionado. Ha contactado a un notario, tío. Quizás el señor Gómez, el que llevó los asuntos de la abuela, era muy de fiar, sugería con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Don Ricardo, sin embargo, se mantenía impasible, respondiendo con evasivas corteses o simplemente cambiando de tema, siempre con Pelusa acurrucado a su lado, como un guardián silencioso de sus secretos. «No te preocupes, Isabel», decía don Ricardo con una serenidad exasperante. «Todo está en orden, no hay nada de qué preocuparse». Pero esa misma tranquilidad era lo que más preocupaba a Isabel. Su instinto le gritaba que algo grande se estaba gestando a sus espaldas. Isabel, incapaz de obtener información de su tío, decidió tomar medidas más directas. Primero, intentó contactar al antiguo abogado de don Ricardo, el que había redactado el testamento original. Sin embargo, el abogado había fallecido hacía un par de años. Luego, intentó indagar en el hospital, preguntando por la enfermera Elena, con la excusa de agradecerle por los cuidados de su tío. Pero Elena, advertida por don Manuel Ortiz sobre la discreción, fue profesionalmente amable pero hermética, sin revelar nada sobre las conversaciones de don Ricardo. Frustrada y con la ansiedad carcomiéndole el alma, Isabel empezó a hacer llamadas a conocidos en el mundo legal, tratando de averiguar si don Ricardo había visitado alguna notaría recientemente o si había movido alguna ficha en el ámbito patrimonial. Sus esfuerzos fueron en vano. Don Manuel Ortiz era, como Elena había dicho, un hombre de absoluta discreción. Mientras tanto, don Ricardo recuperaba sus fuerzas, alimentado por la satisfacción de su plan. Pasaba sus días en la compañía de Pelusa, que, ajeno a las intrigas humanas, disfrutaba de los mimos y de la renovada atención de su amo. Don Ricardo a menudo reflexionaba sobre las palabras de Isabel, un animal inútil, y cada vez que acariciaba el suave pelaje de Pelusa, sentía una punzada de orgullo al saber que había asegurado su futuro de la manera más contundente posible. La venganza, pensaba, no era solo un acto de desquite, sino también una profunda afirmación de sus propios valores. La salud de don Ricardo, aunque estable, continuaba siendo delicada. A sus 78 años, y con una afección cardíaca, sabía que su tiempo era limitado. No temía a la muerte. Lo que le aterraba era dejar a Pelusa desamparado. Ahora, con el Nuevo Testamento en vigor, esa angustia había desaparecido, reemplazada por una profunda paz. Una tarde de otoño, mientras el sol de Sevilla se colaba por el balcón, tiñendo el salón de tonos dorados, don Ricardo se sentó en su sillón favorito, con Pelusa acurrucado en su regazo. Leía un libro de poesía, y el suave ronroneo del gato era la banda sonora perfecta para su sosiego. De repente sintió un cansancio abrumador, una somnolencia que no era la habitual. El libro se le resbaló de las manos y su cabeza se inclinó hacia un lado. Pelusa, sintiendo el cambio en la respiración de su amo, maulló suavemente frotándose contra su pecho. Don Ricardo, con una última caricia al gato, exhaló su último aliento, con una serena sonrisa en los labios. Se había ido en paz, en su hogar, con su fiel compañero a su lado. El descubrimiento del fallecimiento de don Ricardo fue, como era de esperar, por parte de la señora Carmen, la amable vecina de abajo, quien subía a diario para ver cómo estaba Pelusa, y de paso, don Ricardo. Al no obtener respuesta a su llamada y al escuchar el maullido insistente de Pelusa, llamó a la puerta con más insistencia. Preocupada, contactó a la enfermera Elena, quien a 1970. Su vez, llamó a la policía local y a Isabel como contacto de emergencia. La noticia del fallecimiento de don Ricardo llegó a Isabel como un torbellino de emociones encontradas. Aunque sintió un ligero pesar por la pérdida de su tío, la emoción predominante fue una mezcla de alivio y anticipación.
Finalmente, el momento había llegado. La herencia. El funeral de don Ricardo fue un asunto modesto, tal como él lo hubiera querido. Pocos asistentes. La señora Carmen, Elena, don Manuel Ortiz y por supuesto Isabel con su familia mostrando una aflicción que apenas disimulaba su impaciencia. Pelusa, que había sido trasladado temporalmente a casa de la señora Carmen, no estuvo presente para alivio de Isabel, quien no soportaba la presencia del gato. Una semana después del entierro, se convocó la lectura del testamento en la notaría de don Manuel Ortiz. Isabel llegó vestida de luto riguroso, acompañada de su marido, con una expresión de solemnidad que apenas ocultaba su calculada expectación. En la sala de espera se encontró con Elena, la enfermera, quien vestía un traje sencillo y parecía genuinamente triste. Don Manuel Ortiz saludó a todos con su habitual calma, invitándolos a pasar a la oficina del notario. El notario, un hombre de mediana edad con gafas y voz grave, se sentó al frente de la mesa. A su lado, don Manuel Ortiz, con su maletín de cuero. Isabel se sentó, lista para escuchar las formalidades antes de que se pronunciaran las palabras mágicas que le darían acceso al apartamento de Triana y a todo lo que contenía. Estamos aquí reunidos, por voluntad de don Ricardo Montiel Vargas, para la lectura de su última voluntad y testamento otorgado ante este notario el pasado día. El notario hizo una pausa y continuó. El testamento anterior, fechado hace 10 años, ha sido revocado y sustituido en su totalidad por este nuevo documento. La mención de un nuevo testamento hizo que Isabel se tensara. Intercambió una mirada rápida con su marido. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El notario continuó con las cláusulas habituales: identificación del testador, revocación de testamentos anteriores. Luego llegó al meollo del asunto. En cuanto a sus bienes, don Ricardo Montiel Vargas declara lo siguiente: habiendo reflexionado profundamente sobre mis afectos y deseos más sinceros y en plena posesión de mis facultades mentales, deseo dejar clara mi voluntad respecto a mi patrimonio. Reconozco que no tengo descendencia directa y que mi única pariente viva cercana es mi sobrina, doña Isabel Fernández Montiel. Sin embargo, y con pleno conocimiento de causa, declaro mi expresa voluntad de desheredar a doña Isabel Fernández Montiel de la totalidad de mis bienes, derechos y acciones por las razones que considero pertinentes y que no tengo obligación de justificar públicamente, pero que se basan en su manifiesta falta de afecto y desconsideración hacia lo que para mí es más valioso en esta vida. Las palabras cayeron como un rayo en la sala. El rostro de Isabel se descompuso, pasando del asombro a una furia contenida. Su marido la miró, boquiabierto. El notario hizo una pausa, mirando a Isabel por encima de sus gafas antes de continuar. Y prosigue don Ricardo: mi principal preocupación en esta vida ha sido y seguirá siendo el bienestar de mi amado gato, Pelusa, un felino atigrado de ojos verdes, quien ha sido mi fiel compañero, mi consuelo y mi familia durante los últimos años. Por ello, y para asegurar que Pelusa goce de la mejor vida posible hasta el final de sus días, nombro como heredera universal, con carga, a doña Elena García Ruiz, enfermera que me atendió en el hospital, quien ha demostrado una bondad y un amor por los animales encomiables. Isabel soltó un jadeo ahogado. Elena, sentada tranquilamente, se ruborizó ligeramente bajo la mirada atónita de Isabel. El notario continuó, leyendo las cláusulas detalladas del fideicomiso, especificando la alimentación, los cuidados veterinarios, el alojamiento, incluyendo el acceso al balcón soleado y la posibilidad de dormir en la cama de don Ricardo, y una remuneración justa para Elena por su dedicación.
Se establecían revisiones anuales por parte del notario para asegurar el cumplimiento de las condiciones. Y finalmente, don Ricardo establece: en caso de que doña Elena García Ruiz no pudiera o no quisiera aceptar esta responsabilidad o falleciera antes que Pelusa, mis bienes pasarán a la protectora de animales de Sevilla, con la misma carga de asegurar el bienestar de Pelusa. Bajo ninguna circunstancia mis bienes pasarán a doña Isabel Fernández Montiel o a cualquier otro pariente, ya que su desinterés por Pelusa es una clara señal de su desinterés por mis verdaderos deseos. Cuando el notario terminó de leer, un silencio tenso se apoderó de la sala. Isabel se levantó abruptamente, su rostro rojo de ira. «Esto es una farsa, una locura. Mi tío estaba senil, influenciado. Un gato no puede heredar. Soy su sobrina, su única familia». Su voz, al principio un susurro furioso, se elevó hasta convertirse en un grito. «Este testamento es nulo, lo impugnaré. Esto es un fraude». Don Manuel Ortiz, con su voz pausada, intervino. «Doña Isabel, le aseguro que don Ricardo estaba en plenas facultades mentales cuando firmó este testamento. Hay informes médicos que lo confirman. Además, el documento fue redactado con la máxima diligencia y legalidad, y las cláusulas relativas al fideicomiso están amparadas por la jurisprudencia en casos de protección animal. Es absurdo. Un gato. Y esta enfermera. Esto es una manipulación. Ustedes se han aprovechado de un anciano débil». Isabel se volvió hacia Elena, sus ojos lanzando dagas. «Usted se ha aprovechado de mi tío. Le ha lavado el cerebro para quedarse con todo». Elena, aunque visiblemente incómoda, respondió con calma y dignidad: «Señora Isabel, yo solo he velado por el bienestar de don Ricardo y por el de Pelusa. Él era un hombre bueno y solo quería asegurar el futuro de su gato. Él me pidió esto». «Mentira, es una conspiración, un robo». Isabel estaba fuera de sí. Su marido, avergonzado, intentó calmarla, pero ella no lo escuchaba. «Esto no se va a quedar así. Mi abogado se encargará de esto. Los demandaré a todos». Y así fue. Isabel, cegada por la codicia y la humillación, inició un proceso legal para impugnar el testamento. Su abogado argumentó que don Ricardo no estaba en su sano juicio, que Elena había ejercido una influencia indebida y que la disposición de los bienes era ilógica y contraria a la tradición familiar. El caso atrajo la atención de los medios locales en Sevilla. La historia del anciano que desheredó a su sobrina para dejarlo todo a su gato a través de una enfermera como fiduciaria se convirtió en una comidilla popular. La imagen de Isabel, la sobrina ambiciosa que había llamado inútil al gato de su tío, contrastaba fuertemente con la de Elena, la enfermera de buen corazón que cuidaba al felino. La opinión pública se inclinó rápidamente a favor de don Ricardo y Pelusa. El juicio fue largo y tedioso. Don Manuel Ortiz, con su vasta experiencia y meticulosidad, presentó pruebas irrefutables. Los informes médicos que certificaban la lucidez de don Ricardo, los testimonios de la señora Carmen y otros vecinos que corroboraban el profundo afecto de don Ricardo por Pelusa y la falta de relación con Isabel, y crucialmente la declaración de don Ricardo ante el notario sobre sus razones para desheredar a su sobrina, incluyendo su desprecio por Pelusa. La frase «un animal inútil» se repitió varias veces en la sala, resonando como un eco de la crueldad de Isabel. La defensa de Isabel, basada en la supuesta senilidad de don Ricardo y la influencia de Elena, se desmoronó. Los abogados de Isabel intentaron pintar a Elena como una cazafortunas, pero su impecable reputación y el testimonio de sus colegas y pacientes la protegieron. Además, la clara y detallada voluntad de don Ricardo, expresada en el testamento, era innegable. Finalmente, el juez dictaminó a favor de la validez del testamento. La
decisión fue un golpe devastador para Isabel. No solo perdió la herencia que consideraba suya, sino que su reputación quedó destrozada. Los periódicos y las redes sociales se hicieron eco del veredicto y la historia de la sobrina ambiciosa que había sido desheredada por un gato se difundió por toda España. Isabel se convirtió en el hazmerreír de su círculo social y empresarial. Su ambición le había costado no solo la fortuna, sino también su prestigio. La venganza de don Ricardo, silenciosa y legal, había sido pública y humillante. Con la sentencia firme, Elena asumió oficialmente su papel como fiduciaria de Pelusa. Se mudó al apartamento de don Ricardo en Triana, un lugar que ahora se sentía lleno de la memoria del anciano y la vibrante presencia del gato. Elena, con la ayuda de don Manuel Ortiz, gestionó los bienes de don Ricardo con total transparencia y dedicación. Se aseguró de que Pelusa tuviera todo lo que don Ricardo había estipulado: la mejor comida, visitas regulares al veterinario, juguetes y, por supuesto, acceso al balcón soleado y la libertad de dormir en la cama de su amo. Pelusa, ajeno a las complejidades legales y las disputas humanas, vivió una vida de confort y amor bajo el cuidado de Elena. Ella lo trataba con la misma ternura y devoción que don Ricardo. El apartamento, lejos de ser un mero activo, se convirtió en un hogar lleno de vida y un testimonio del amor incondicional entre un hombre y su gato. Elena, con la remuneración justa estipulada en el testamento y la dirección de don Manuel, pudo saldar sus deudas, continuar su carrera en enfermería y, años después, incluso abrir una pequeña fundación de rescate y cuidado de animales en Sevilla, en memoria de don Ricardo y Pelusa, utilizando parte de los fondos excedentes del fideicomiso, tal como don Manuel había sugerido como una opción a largo plazo. Se aseguró de que la fundación llevara el nombre completo de don Ricardo, manteniendo viva su memoria y su legado de amor animal. Isabel, por su parte, se vio obligada a enfrentar las consecuencias de su avaricia. Las críticas públicas afectaron su negocio y sus relaciones sociales. Su matrimonio se resintió gravemente bajo la presión. La historia de la herencia del gato la siguió como una sombra, recordándole constantemente lo que había perdido por su desprecio. Se vio forzada a vender algunas de sus propiedades para cubrir deudas y el costo del fallido litigio. La ambición desmedida que la había impulsado toda su vida finalmente la había llevado a la ruina, no solo económica, sino también moral. Pelusa vivió muchos años más, bien cuidado y amado, hasta que, ya muy anciano, se durmió plácidamente en la cama de don Ricardo, con Elena a su lado. Su existencia fue un monumento viviente a la voluntad de don Ricardo y a la venganza silenciosa de un hombre que amó a su gato más que a cualquier pariente codicioso. El apartamento de Triana, ahora propiedad de la Fundación de Elena, se convirtió en un refugio temporal para gatos mayores y abandonados, un santuario donde los felinos podían vivir sus últimos años con dignidad y amor, tal como Pelusa lo había hecho. Las paredes, aún adornadas con los grabados taurinos y las fotos sepia de los ancestros de don Ricardo, se llenaron de nuevos ronroneos y la suave esencia de azahar y cera pulida, una mezcla que ahora también incluía el aroma reconfortante de la compasión y la justicia. Y así, el legado de don Ricardo, el hombre que amó a su gato más que a la fortuna, perduró en el corazón de Sevilla. Un testimonio de que el afecto sincero, incluso el de un animal inútil, podía mover montañas y redefinir el significado de la herencia.